Hola, soy Álvaro Clua, profesor del Departamento de Urbanismo, y a continuación me gustaría presentaros la asignatura optativa Urbanismo Relacional, Modelado y Simulación de Redes Espaciales. Se trata de una asignatura que está pensada para ser impartida en el quinto curso de grado o bien en el máster habilitante de la CHAP en cualquiera de sus líneas. Esta asignatura, de la cual soy profesor responsable, también contará con la participación de profesores como Greg Maya, Sam McElinel, Sofía Sarra y José Carapio. Y es por ello que esta asignatura se impartirá puntualmente en inglés. El punto de partida de esta asignatura es entender el entorno construido, la arquitectura, ya no como una colección de objetos, sino atender específicamente a la relación entre esos objetos. Por tanto, cuestiones como movimiento, relaciones visuales y en general la configuración espacial será el punto de mira de esta asignatura optativa. Esta teoría de redes aplicadas al espacio también es conocida en el mundo anglosajón a partir del término Space Syntax. ¿Y qué es Space Syntax? Space Syntax utiliza la teoría de redes, como veis en la primera imagen, una red formada por nodos y relaciones, y la atribuye al espacio construido. En la segunda imagen vemos que cada nodo podría ser, por ejemplo, una habitación, una plaza, un espacio. Las relaciones que se establecen entre esos nodos pueden ser visión, por tanto el nivel visual, o bien la infraestructura viaria, o bien un determinado espacio que los conecta. De ahí que Space Syntax nos permite analizar un tejido como el de la tercera imagen, un centro histórico, ya no como una colección de calles y plazas, sino como una secuencia de nodos relacionados visualmente. Space Syntax nos permite, además, contabilizar cuáles son los parámetros de accesibilidad y de centralidad de una determinada configuración espacial. Pero lo más importante de Space Syntax no es solo la aplicación de la teoría de redes al entendimiento del espacio construido, sino que nos permite no solo analizar, sino también simular. ¿Qué pasaría si se abriera una calle que conectara una con la otra? ¿Cómo modificaría los patrones de movimiento? ¿O cómo influye la determinada configuración del mobiliario en una tienda, en una oficina? Por tanto, análisis y proyecto son dos de las principales aplicaciones de esta teoría de redes Space Syntax. ¿Cuáles son las aplicaciones más específicas? En primer lugar, nos permite estudiar los patrones de movimiento, el modelado del tráfico. En segundo lugar, nos permite buscar relaciones entre el comportamiento social y la configuración espacial. También nos permite discutir, por ejemplo, la posición de cuestiones como la estación de metro en un determinado tejido urbano. O reconocer las relaciones que existen o no entre el crimen, la seguridad y el espacio público. Por ejemplo, ¿por qué en determinadas calles siempre hay más sensación de inseguridad que en otras? ¿Tiene que ver únicamente con la espacialidad, es decir, con la iluminación? ¿O puede ser debido también a su posición en relación a la estructura general de calles? También nos permite, por ejemplo, estudiar el comportamiento de los usos del suelo y, por ejemplo, las actividades en planta baja en relación a un determinado tejido. ¿Por qué, por ejemplo, determinadas tiendas se colocan en una calle o en las secundarias? También nos permite estudiar alternativas en la organización del mobiliario en plantas de edificios. O, a nivel de espacio público, estudiar el uso y, por tanto, arrojar criterios de diseño para el espacio público atendiendo al uso potencial que podría tener. A continuación os presentaré una secuencia de imágenes a diferentes escalas para ilustrar de alguna manera la aplicación de Space Syntax en el estudio del entorno construido. Por ejemplo, a nivel territorial, en el caso de Lisboa, nos permite Space Syntax descubrir cuáles son los nodos o las centralidades territoriales. También nos permite reconocer cuál sería la red de itinerarios peatonales y la proximidad real respecto a núcleos urbanos consolidados. Nos permite también descubrir de una forma semiautomática la jerarquía de calles en tejidos aparentemente isótropos, como la retícula del Eixample. O a nivel de espacio público nos permite descubrir cuáles son los comportamientos, los lugares de confluencia. O, por ejemplo, a nivel de espacio público, reconocer la relación entre músicos, por tanto, usos efímeros,
y la acumulación de personas en determinadas esquinas del centro histórico de Barcelona. A nivel arquitectónico nos permite ver de forma gráfica. A nivel de arquitectura, Space Syntax y su aplicación sobre las isovistas o puntos de visión nos permite también reconocer espacios de centralidad o lugares de confluencia en obras de arquitectura ya estudiadas en otros cursos. O estudiar y comparar cuál es el impacto del mobiliario a nivel de escala arquitectónica, por ejemplo, al comparar diferentes cadenas de fast food comparadas a nivel de planta. Finalmente, es importante decir que Space Syntax, que es un estudio abstracto del espacio, tiene una fuerte correlación con el movimiento real de las personas. En esta última imagen podéis observar a la derecha el estudio de Space Syntax y a la izquierda un estudio de campo donde se fue siguiendo el itinerario de las personas en la Tate Gallery. La asignatura de urbanismo relacional compaginará lecciones teóricas con lecciones aplicadas y por tanto cada módulo, que irá de la escala metropolitana a la escala arquitectónica, compaginará lecciones teóricas con prácticas de taller. Por tanto, en resumen, esta optativa tiene como objetivo introducir a estudiantes en el modelado y simulación del territorio, la ciudad y la arquitectura a partir de las teorías Space Syntax y Urban Networks Analysis. Estas metodologías, tal como se ha comentado, permiten analizar y simular gráfica y numéricamente factores como centralidad y movimiento de personas, o espacios de mayor visibilidad. Finalmente, acabo con esta cita de Bill Hillier, uno de los fundadores de Space Syntax, donde comentaba cómo lo importante no es solo los objetos que configuran el entorno construido, sino que es importante también atender al sistema de relaciones espaciales. Muchas gracias y cualquier duda me podéis escribir al correo que os dejo apuntado en la diapositiva. Hasta pronto.